Buenos días. En nombre del Colegio de la Frontera Norte quiero expresarles nuestro agradecimiento por su participación en este seminario, Migraciones Laborales, Crisis Internacional y Vulnerabilidad Social con Perspectivas Comparadas. Es un seminario pues que tiene participantes muy distinguidos. A todos les agradezco su presencia. En especial quiero agradecer a Graciela Marquesini y a la doctora Anguiano pues el apoyo en la coordinación de este evento. A cada uno de los participantes, sé que algunos vienen de lugares muy cercanos, casi vecinos, solo 12 o 15 mil kilómetros de distancia, pero no es mucho. Entonces les agradezco muchísimo el esfuerzo. Sé que pues implica tiempos y costos de traslado que reconocemos con aprecio por su presencia aquí. También quiero saludar a quienes estén conectados por internet, porque tenemos también una conexión a internet en vivo. Entonces habitualmente tenemos colegas en varias partes de México y del mundo siguiendo ese tipo de seminarios. Entonces, también saludos a todos ellos. Sobre el tema, pues el tema de las migraciones laborales y la crisis y la vulnerabilidad pues es de lo más pertinente. COLEF pues desde su origen está asociado a esta problemática. En concreto, Jorge Bustamante, quien nos acompaña en esta ocasión, pues fue no solo fundador de COLEF, sino también quien abre la temática de como rubro de investigación, como agenda de política pública. Entonces, Jorge, pues tenemos un gran gusto de que tengas la conferencia inaugural y sobre todo pues la continuidad del tema que le has dado a lo largo de tanto tiempo y del cual hemos aprendido muchísimo. Jorge, muchas gracias por ello. Y solo me quedaría pues subrayar la paradoja de hace 30 años o hace poco más de años, cuando los temas de migración, por lo menos en México, estaban relativamente subordinados en la agenda de investigación y en la agenda de la política pública. Y lo reitero, la paradoja, porque ahora es uno de los temas centrales, probablemente el tema de la agenda pública nacional, de la agenda global, y sin embargo, pues hay grandes dosis de involución. Tenemos una globalización en curso, una articulación cada vez más estrecha de naciones, pero sin embargo en muchas áreas parecemos siglo XIX con respecto a fronteras, a la dureza de las fronteras, a los tonos extremos con los que se trata la migración. Del otro lado también tenemos casos ejemplares, ejemplos o experiencias que son notables de actitudes, de sociedades, de integración, pero lamentablemente creo que el tema de la exclusión, de la no integración, del endurecimiento de las sociedades con respecto a la migración internacional, pues sí, es el tema preocupante. Y asociado a ello, pues el de la vulnerabilidad de las personas en ese cruce. Entonces, por ello, la relevancia de este tema, lo cual agradezco mucho, reitero, a cada uno de ustedes. Y sobre todo, pues me gustaría invitarles a que lo sintonicen, como está planteado, de hecho, en el programa, no solo con el desarrollo de la agenda de investigación y su actualización que aquí va a ocurrir en el seminario, sino también con respecto a una parte un poco más íntima, que es el desarrollo de esa institución. El próximo año cumplimos 30, Jorge, 30 años, parece que fue ayer, y entonces nos da oportunidad también de este tipo de seminarios de intentar un corte de caja que va a ocurrir de muy buena calidad. Entonces, lo que puedan ustedes contribuir también en términos de la producción académica, de la actualización de la agenda de investigación, de orientar lo que puede ser para COLEF los próximos 30 años en el tema, ¿no? Puede ser también tema de reflexión por parte de este seminario. Entonces, por ello, pues les reitero el agradecimiento. Va a ser muy útil para COLEF estas reflexiones. Haremos esta actualización de la problemática con esta perspectiva comparada, y seguramente también tendremos la aportación de ustedes con respecto a qué sigue o por dónde debiera seguir
tanto una agenda de investigación como un esfuerzo de articulación y de mayor comunicación con las políticas públicas, tanto nacionales como multilaterales. Entonces, con esa expectativa les reitero la bienvenida, el agradecimiento, y espero que esta jornada pues la disfruten. COLEF pues tiene una magnífica vista al Pacífico, entonces ahorita se las van a quitar seguramente, pero lo que alcancen a disfrutar del ambiente, pues espero que lo hagan lo haga más amable el seminario y el entorno en el que van a tener sus discusiones. Pues muchas gracias nuevamente, y pues estamos ya pendientes de la conferencia del doctor Bustamante, que seguramente habrá una introducción. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Guilla en sus palabras y a todos ustedes el estar aquí. Quiero invitar al público que está allá a que nos acompañe en la mesa. Siempre son muy bienvenidos nuestros estudiantes y nuestro público, así que adelante. Y bueno, en esta institución no podemos tener un evento como este sin tener no solo al presidente y fundador de la misma, sino al relator especial de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, que además es investigador emérito de la institución y que muy generosamente aceptó dar la conferencia inaugural de lo que será el seminario. No tengo que presentar al doctor, ustedes lo conocen, como dicen en España, de toda la vida. Entonces, sin más, le cedo la palabra al doctor Bustamante. Muchas gracias, Maru. Gracias, Tonatiuh Guillén, por tus afectuosas palabras. Y pues quiero agradecer la invitación que se me hizo para participar en este evento. Me da mucho gusto que Maru esté haciendo esfuerzos para que la conexión académica, intelectual entre España y México se mantenga. Eso es algo que nos tiene muy satisfechos, particularmente a mí, porque me acaban de asignar a un estudiante de la Universidad Carlos III, que lo asignaron para trabajar de ayudante conmigo a costa del gobierno de España, lo cual fue pues algo muy generoso y que estoy desde luego muy agradecido y muy complacido, porque se trata de un estudiante que ahorita está de vacaciones en España, por cierto. ¿De veras? Ah, qué bien. Hola, Eduardo. Y porque es un joven muy capaz, muy trabajador, muy creativo y muy productivo sobre todo, que ha sido una gran ayuda. Y ahí me gustaría pues empezar mi presentación con algunas notas de carácter teórico respecto de mi concepción del fenómeno de la migración internacional de carácter laboral, que quizá vaya a ser una repetición que ustedes hayan ya escuchado o leído, pero solamente para estar seguros de que tenemos una referencia teórica que va desde luego a acompañar la mayor parte de lo que voy a decir esta mañana. Y esto es de que el fenómeno de la migración de México a Estados Unidos es básicamente un fenómeno bilateral, es decir, sus causas y sus consecuencias están ligadas a factores ubicados en ambos lados de la frontera. Del lado de Estados Unidos conforma el fenómeno la persistente demanda de la fuerza laboral de los migrantes. Esta demanda, que es un factor de carácter endógeno, es decir, que pertenece a factores internos que lo producen en Estados Unidos y que es muy raramente reconocida en Estados Unidos, desde luego no por el gobierno de Estados Unidos, pero que interactúa con otro factor igualmente endógeno de México que produce la emigración laboral
de México-Estados Unidos, es decir, la interacción entre los factores de demanda en Estados Unidos con los factores de oferta desde México son los que constituyen a una relación laboral que está estructuralmente detrás del fenómeno migratorio, y que esto nos lleva a una conclusión que tiene pertinencia en la actualidad, en la que escuchamos en Estados Unidos hablar básicamente de la idea del proyecto de una reforma comprensiva a la migración, que yo he sostenido que tiene el problema inicial, el problema de origen, de tratarse de una medida de carácter unilateral. Es decir, ahí hay un problema porque una medida de carácter unilateral jamás va a resolver un fenómeno que está conformado bilateralmente. Y esto es un problema del cual no se han percatado, no ha habido nadie en Estados Unidos que esté hablando de un enfoque bilateral, sino de una solución que es por definición unilateral, como lo son todas las acciones legislativas, que sería desde luego el proyecto de hacer una reforma integral en Estados Unidos. Entonces, esto ya de inicio nos da una perspectiva pesimista, porque aquello que se está formulando como una solución, pues de entrada sabemos que no va a poder atender a la problemática de un fenómeno de carácter bilateral, porque ciertamente pues cuando se produzca una legislación en Estados Unidos, esta no va a poder implementarse, no va a poder ponerse en práctica más que en términos territoriales en Estados Unidos. Y bien sabemos que el fenómeno de la migración de México a Estados Unidos pues se produce por factores y tiene consecuencias bilaterales. Entonces esto hará insuficiente la mejor de las reformas migratorias, no podrá tener efectos de solución a los problemas asociados con la migración por tener un enfoque unilateral, como son todos los actos legislativos, que como sería una reforma integral, como se proyecta y como lo ha prometido el presidente Obama desde su campaña, pero desde una perspectiva, insisto, unilateral, que va a ser insuficiente. Y pues en el Colegio de la Frontera Norte nos hemos empeñado en tener un enfoque bilateral de la migración, lo cual nos ha llevado a estudiar la migración, desde luego en sus causas, en sus orígenes, tanto en Estados Unidos como en México, y pues esto se refleja en las publicaciones que se han producido en el Colegio de México desde hace varias décadas, con este enfoque. El Colegio de la Frontera Norte fue la primera institución que logró hacer un cálculo sostenido científicamente sobre el volumen de la migración indocumentada de México a Estados Unidos, a partir de esquemas de muestreo que inventamos aquí en el colegio, y de lo cual no voy a hablar, sino solamente lo menciono como una referencia. Y esto nos ha permitido hacer lo que en estadística se conoce como la expansión de la muestra, para poder hacer generalizaciones de los hallazgos derivados de las investigaciones que, insisto, desde hace más de una década hacemos en el Colegio de la Frontera Norte, y que fue el origen de la primera cuantificación que se realizó de carácter científico sobre el volumen de la migración indocumentada. Esto pues iba en sentido contrario a la xenofobia y a el carácter antiinmigrante que ha estado presente desde hace muchos años y que se ha exacerbado en los últimos años. De eso voy a hablar en un momento, y que esto ha hecho que en Estados Unidos se ignore la naturaleza bilateral
le preste poca atención, con algunas excepciones, y desde luego no se proponga, no hay ningún político que esté proponiendo un enfoque bilateral sobre la migración en Estados Unidos. Desde luego debería de reconocer una salvedad, y ese fue el proyecto de dos senadores, los senadores McCain de Arizona y Kennedy de Massachusetts, que propusieron un enfoque bilateral relativo, en el cual en este proyecto legislativo se proponía que se consultara al gobierno de México respecto de los proyectos legislativos que en aquel entonces se habían presentado ante el Congreso de Estados Unidos, quien siempre ha tenido la última palabra, legalmente, la última palabra en la decisión de la política migratoria, lo cual está en contradicción con las leyes que a partir de la ley de Arizona se han aprobado en Estados Unidos en violación flagrante, clara, de lo que establece la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe expresamente que las legislaturas estatales o locales se aboquen, produzcan leyes, produzcan marcos normativos en materia de la migración, que está reservada de manera exclusiva por la Constitución de Estados Unidos para la competencia federal. Pero desde la ley de Arizona se ha venido produciendo una cadena de decisiones que imitan los aspectos más negativos de la ley de Arizona y que desde luego expresan una violación a la Constitución de Estados Unidos, que parecería no importarles, porque el propósito de los políticos que han propuesto estas leyes antiinmigrantes es el de darse a conocer como enemigos de la migración, porque en Estados Unidos, que hay un ambiente que predomina en Estados Unidos antiinmigratorio, les da votos, les da apoyo a los políticos que se muestran como campeones de la antiinmigración, y en búsqueda de este objetivo estrictamente político han hecho propuestas de leyes que pues han sido profundamente antiinmigratorias, como es el caso de la ley de Arizona, que siguió por una ley en el estado de Georgia, luego una ley en el estado de Alabama y más recientemente leyes en las Carolinas, en el estado de Carolina del Sur primero y Carolina del Norte la semana pasada. O sea que esta ha sido pues algo que a algunos lectores les sorprende, que habiendo una decisión expresa de la Constitución que prohíbe a las legislaturas estatales meterse en materia migratoria, esté habiendo esta cadena de legislación estatal que contradice la propia Constitución, y es que a los políticos desde luego en una acción totalmente oportunista, lo que les interesa no es cumplir con la Constitución, sino mostrarse ante un público antiinmigrante como campeones de la antiinmigración. Y esto es lo que está detrás de estas leyes, que desde mucho antes de la ley de Arizona, porque el antecedente de la ley de Arizona es legislación anterior en el propio estado de Arizona, que a su vez se apoyó en los antecedentes que vienen desde la propuesta 187 de California, en la época de Pete Wilson, que para lograr su reelección como gobernador en 1994, se le ocurrió la idea de hacer algo que le cayera bien a aquellos que tuvieran una preferencia xenófoba, aquellos que fueran enemigos de la inmigración de México en particular, y que son muchos en el estado de California, desde luego apelando a sentimientos racistas, que él pensó pues que con un proyecto antiinmigrante él iba a lograr su reelección, y así lo logró.
logró su reelección a partir de un proyecto profundamente antiinmigrante que establecía la autorización y la promoción, en realidad, la promoción de que los policías pudieran arrestar a cualquier persona que les pareciera sospechosa de ser un inmigrante ilegal, un inmigrante indocumentado. ¿Cómo les podría parecer sospechosa a una persona a primera vista? Pues desde luego el indicador más claro es el color de la piel. Y como pues más del 97% de la inmigración en Estados Unidos proviene de México, no, en realidad no es más del 97%, ahorita es algo así como el 90%. De todas maneras, es una gran mayoría que proviene de México y obviamente pues nos distinguimos todos los mexicanos por el color de nuestra piel, lo cual hace de esta legislación pues algo tan xenófobo como lo fueran las leyes de Nuremberg en la Alemania nazi. Yo una vez que dije esto en una conferencia en Guatemala, que fue desde luego la primera plana de los diarios de mayor lectura en Guatemala, que provocó pues una reacción fuerte de algunas gentes, porque el titular era representante de la ONU compara a los problemas de migración compara la política migratoria de Estados Unidos con la política nazi. Y entonces, claro, pues yo nunca hice eso. Yo lo que comparé fue, en términos jurídicos, las leyes de Nuremberg que autorizaban a cualquier persona, a partir de la apariencia de alguien que pareciera judío, a arrestarlos, a acusarlos de crímenes, a llamar a la policía, en fin, a lo mismo que autorizó desde la propuesta 187 hasta las leyes de Carolina del Norte, que es la última de hace unos cuantos días que se aprobó en Estados Unidos, autorizan por la apariencia, basado en la apariencia, justificar el arresto y la expulsión de cualquier persona que les parezca sospechosa de ser un inmigrante indocumentado. Por esto hice la comparación de carácter jurídico. El derecho comparado es perfectamente válido, y yo, pues un poco, como digo, en medio de broma, en mi anterior reencarnación soy abogado. Lo que pasa es que lo veo tan lejano de mi experiencia como sociólogo, pero es la verdad. Como decía mi papá, lo abogado no se quita ni con lejía. Porque era muy alegativo, entonces por eso decía él. Pero la verdad es que esta comparación entre esta característica de las leyes de Nuremberg no se debe de llevar a la comparación de la experiencia del holocausto judío con lo que les pasa a los migrantes. Esto sería totalmente fuera de toda proporción y fuera de todo sentido teórico. Lo importante es destacar que desde las leyes de Nuremberg no había habido una legislación que se basara en la apariencia de las personas para justificar el arresto y expulsión de esas personas desde Estados Unidos, como ha ocurrido pues con estas legislaciones violatorias además de la Constitución, lo cual hace probable que finalmente estas legislaciones vayan a ser consideradas anticonstitucionales, como ya lo sabemos por una decisión de una jueza federal que declaró, que suspendió la puesta en práctica de la ley de Arizona en sus partes más básicas, más fuertes, digamos, y que está pendiente el juicio de la constitucionalidad de la ley de Arizona, promovido por varias agencias no gubernamentales de Estados Unidos que están acusando a su propio país de estar en violación de tratados internacionales y en violación de la propia Constitución de Estados Unidos. Y pues esto eventualmente va a haber
bueno, aunque la actual composición de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos está en un nivel que es un récord de conservadurismo, o sea que muy probablemente se asocia a los sentimientos antiinmigrantes. De todas maneras, su antiinmigración no es muy probable que no lleve a la conclusión de que no han hecho nada impropio las legislaturas de los estados. O sea, lo más probable es que en algún momento se llegue a declarar anticonstitucional este movimiento de los estados, que no va a terminar con la decisión de la legislatura de Carolina del Norte de hace unos días, porque varios estados han anunciado que van a imitar la ley de Arizona, porque los que los anuncian son políticos oportunistas que se quieren con esto demostrar su anti-inmigración, su rigidez anti-inmigratoria. Y bueno, pues esto ha hecho que las condiciones de trato de los migrantes en Estados Unidos se hayan endurecido, pues en niveles muy significativos. Nuestra gente en Estados Unidos, y cuando digo nuestra gente, no hablo solamente de los mexicanos, sino de los centroamericanos y en menor grado sudamericanos y hasta de otros países asiáticos. Pero lo fundamental es de que todo aquel que por el color de su piel parece mexicano les está yendo de mal en peor. Este es el título de mi artículo publicado ayer en el diario Reforma, donde publico habitualmente, porque es la verdad, les está yendo de mal en peor en Estados Unidos, porque hay esta actitud que está detrás de estas legislaciones y que está reforzada por comentaristas de radio y de televisión, como el caso paradigmático de Lou Dobbs, que en CNN se ha dedicado toda su vida, bueno, la mayor parte, a hablar de la criminalidad de los inmigrantes y a promover desde luego un odio, una xenofobia hacia los inmigrantes que lo ha hecho famoso. Pero ese es un paradigma, porque ha sido repetido el modelo por muchas estaciones en casi todo Estados Unidos. No en cada estado, pero sí podemos decir que este tipo de propaganda se encuentra en gran parte de Estados Unidos. Y esto, desde luego, pues permitió que se generaran políticas profundamente antiinmigratorias, como fueron las redadas policiales, residenciales y en centros de trabajo que se empezaron en la administración del presidente Bush, pero que se incrementaron de una manera muy significativa en la administración del presidente Obama, hasta muy recientemente en que ya me hizo ver un colega cuando dije yo estuve hablando de este fenómeno y me dijo que se acababan de suspender las redadas policiales residenciales. No lo he comprobado, pero sí, desde luego hago referencia a este señalamiento que ya me hicieron. En todo caso, lo que no quita es la profunda violación a los derechos humanos en que incurrieron las autoridades de inmigración de esta administración en su práctica de las redadas policiales residenciales, en donde el modelo típico de estas violaciones era de agentes de ICE, que como ustedes saben son las siglas de las autoridades de inmigración, Immigration and Customs Enforcement, ICE, y que son las autoridades de inmigración, cuyos agentes se presentaban en una casa en donde decían que venían a buscar pongamos Juan Pérez. Los habitantes de la casa respondían: aquí no vive ningún Juan Pérez, no conocemos a ningún Juan Pérez, y los policías, aprovechando las cercanías de los habitantes que respondían al nombre del que según la policía buscados por ellos, aprovechaban esa cercanía para irrumpir, para romper las puertas, entran de una manera brutal a las casas, sacando las pistolas, desenfundando sus pistolas y esposando a todos los adultos encontrados en esa casa, sin importar
que las habitantes dijeran que no tenía nada que ver con la persona que la policía estaba buscando. Estoy hablando de un patrón de violaciones que yo denuncié porque durante mi visita oficial como relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, en mi informe, que es información pública, está en la página web del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y ahí yo lo denuncié, pero cuando lo presenté ante la Asamblea General, donde están representantes de todo el mundo, usualmente un auditorio de unas 500 personas, cuando yo lo presenté, ahí estaban los representantes de la delegación de Estados Unidos, y con toda desfachatez la representante dijo que todo lo que yo había dicho no era cierto. Y pues para mi fortuna, un año después de que yo presenté este informe ante Naciones Unidas, se publicó una investigación que se inspiró en mi informe, pero que hizo una investigación toda la documentación presentada por las autoridades de la policía de migración de Estados Unidos, lo que ellos decían que habían encontrado y cómo el reporte de sus actividades, además confrontado con entrevistas con los policías y entrevistas con las víctimas de estos allanamientos. Y esto se publicó, una publicación que lleva el título Constitution on Ice, que es un juego de palabras, Constitution on Ice, o sea, la Constitución puesta en hielo, que fue publicado por el Instituto Cardoso, que es un instituto de lo más prestigiado que hay en Estados Unidos en las escuelas de leyes. El Instituto Cardoso de la universidad que tiene un nombre en hebreo, pero una universidad de Nueva York, y que confirma de una manera abundante lo que yo había dicho un año antes en mi informe ante Naciones Unidas. Yo desde luego le mandé a los representantes del gobierno de Estados Unidos en Naciones Unidas una copia de este informe, pero nunca acusaron recibo, y pues entonces yo me he sentido en libertad de exponer esta contradicción entre lo que dijeron en la Asamblea General de Naciones Unidas, que mi reporte no tenía bases, no tenía fundamento, y hallazgos de una investigación totalmente independiente que confirmaba mis hallazgos. Y es una lectura que yo recomiendo, esta de Constitution on Ice, a todos los que estudian el fenómeno migratorio, porque no solamente documentan este patrón de violaciones en los allanamientos de las residencias de los migrantes, sino que pues es una prueba documental de la otra violación a la enmienda cuarta de Estados Unidos, que establece el requerimiento de que no se puede hacer un allanamiento sin orden de un juez federal, y que no se puede hacer sin el consentimiento de los habitantes, cosa que desde luego en ningún caso respetaron. O sea, desde luego decían, venimos a buscar a Juan Pérez, que era un hombre pues el primero que se les vino a la cabeza, y les contestaron que ahí no vivían, y con eso ya decidieron entrar en la totalidad de los casos. Y pues esto desde luego dejando a los niños llorando, asustados de que en medio de la noche llegaron policías sacando las pistolas, arrestar a los tíos y todos los adultos de la casa y llevárselos. En ocasiones, esto me lo contó una testigo desde luego de estos hechos, en las diferentes audiencias que tuve yo cuando hice mi recorrido por Estados Unidos como
representante de Naciones Unidas, y esta señora pues me contó con una manera muy dramática de que ella les decía a los policías: yo tengo papeles, yo les enseño los papeles, no me lleven, porque ya la habían esposado. Y entonces, y los niños llorando, imagínense el cuadro, ¿no? Una cosa bastante dramática. Y total que finalmente uno de los policías dijo: déjenla aquí. O sea, como diciendo, no nos metamos en líos. Y la dejaron, porque era totalmente ilegal lo que estaban haciendo, con todos, pero principalmente con una persona que les quería demostrar que estaba legalmente en Estados Unidos, como era el caso de esta señora. Finalmente la dejaron porque les decía: ¿con quién dejo a mis hijos? No puedo dejarlos. Cosa que ha sucedido en otros casos, por cierto. El hecho es de que esto pues ha sido un patrón de violaciones a los derechos humanos y a los derechos constitucionales de los migrantes en Estados Unidos, y esto pues aunque dicen que se ha suspendido, el ambiente que ha sostenido esto no se ha suspendido, se mantiene, o sea que se mantiene la actitud discriminatoria en contra de los migrantes, que los ha hecho producir fenómenos tan interesantes como una migración interna de los migrantes indocumentados en Estados Unidos, que primero llegaron a California o a Texas y que se han convencido de que ahí las cosas se han puesto muy mal y se han ido a otros estados, a Nevada, a Las Vegas sobre todo, a las Carolinas y a otros lugares donde no tienen tanta experiencia migratoria y donde el ambiente de xenofobia no era tan fuerte. Se ha hecho fuerte porque a partir de que llegaron los migrantes, que fue un fenómeno que pudo registrar el censo de Estados Unidos, verdaderamente espectacular en algunos casos, sobre todo en las Carolinas, y que ha generado una xenofobia muy rápida y muy fuerte en estados como Georgia, como Alabama, cuyas legislaturas, por cierto, no sé si mencioné, también están en esta cadena de leyes que repiten casi al carbón, copia al carbón de la ley de Arizona. Y pues esto, el ambiente que está detrás, un ambiente que se traduce en la impunidad sobre la discriminación creciente, insisto, que está ocurriendo en Estados Unidos en contra de los migrantes en general, pero muy particularmente de los migrantes mexicanos. El problema no para ahí. El problema de la migración no puede completarse sin hacer referencia a la transmigración de centroamericanos y algunos sudamericanos que cruzan a México con la idea de llegar a Estados Unidos. Entonces, obviamente, entran a México no con la idea de quedarse en México, tanto con la idea de llegar a Estados Unidos. Y esto es un problema lacerante, vergonzante, que nos obligaría a los mexicanos a tener una actitud de mayor reclamo hacia nuestro gobierno por la ineficiencia, por la apatía, por la negligencia culpable y por la participación activa de miembros de diferentes cuerpos policiales, federales, estatales y locales en el secuestro de migrantes centroamericanos, como está documentado de una manera superabundante por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre todo en sus informes que publicaron en 2009 el primero y hace 2 meses el segundo, en donde hay una documentación amplísima sobre la participación de agentes del Gobierno de México, como son agentes del INAM o agentes de diferentes corporaciones policiales, incluyendo la Judicial Federal, en las violaciones a los derechos humanos que consisten en los secuestros de migrantes para extorsionarlos y torturarlos a veces, pidiéndoles la información sobre algún pariente en Centroamérica, a los cuales les llaman para pedirles un rescate para liberar
a los migrantes que se encuentran en México. Esto es algo que yo he denunciado como el principal problema de inmigración que hay en México, y he denunciado que México es el país que tiene el primer lugar en el mundo sobre las violaciones a los derechos humanos de los migrantes internacionales. Esto es algo muy simple de comprobar, solamente hay que ver sumar los números de las fosas donde se han encontrado cadáveres de migrantes, de centroamericanos, en los últimos 2 años, para darnos cuenta de que no hay otro país en el mundo donde haya habido más muertes de migrantes que en México, y que detrás de cada muerte de migrante pues hay una o varias violaciones a sus derechos humanos. Esto es una realidad de la cual la sociedad civil mexicana todavía no acaba de caer el 20, de cuál es la responsabilidad que debemos sentir todos los mexicanos por la ocurrencia de este triste campeonato, que es uno de los logros del presidente Calderón. Desde luego él no ha dado ninguna señal de ser consciente de su participación en este campeonato, pero esto es algo que ha ocurrido en la administración del presidente Calderón. Y bueno, pues esto es algo muy penoso. Para mí ha sido muy penoso tener que hablar de esto en el contexto de Naciones Unidas, donde acabo de terminar mi segundo periodo como relator especial de los derechos humanos de los migrantes, y que en el puesto voy a ser sustituido, por fortuna, por un canadiense, no porque haya nada en particular en favor de los canadienses, sino porque las opciones eran un gringo y una boliviana. La boliviana, pues obviamente no muy familiarizada con el fenómeno de la migración mexicana a Estados Unidos, y el gringo, pues obviamente una persona que ha sido víctima del bombardeo ideológico anti-inmigrante de los últimos 10 años en Estados Unidos, y obviamente pues hubiera sido muy desafortunado. El canadiense, que tienen desde luego una experiencia migratoria muchísimo menor que la de Estados Unidos, pero que no deja de ser importante el convenio bilateral que entre México y Estados Unidos ha sido la respuesta más racional de 2 países involucrados en la migración laboral, que ya tiene cerca de 30 años este convenio, y que ha sido, pues lo que acabo de decir, una respuesta racional de 2 países, uno interesado en la mano de obra de los migrantes y el otro interesado en aportarla, que firmaron hace más de 30 años y que ha sido de una cantidad bastante pequeña, sobre todo comparativamente con el volumen de la migración a Estados Unidos, que como ustedes saben es aproximadamente de 500,000 de mexicanos al año, de los cuales se queda más o menos entre un 40 y un 60% de los que entran se quedan en Estados Unidos, y el resto, la mayor parte del resto, regresa a México. Este ha sido un patrón de hace más de 30 años, y que se especuló que por la crisis económica iba a haber un retorno masivo de estos migrantes a México. Esto hizo que hubiera oportunismo político de algunos gobernadores que se envolvieron en la bandera nacional para ofrecerle al presidente de la República que sus estados iban a tomar acciones en favor de los que regresaran, y a Calderón de entrar en una cuestión totalmente demagógica de hacer una propuesta de repatriación sin que se hubiera mordido la lengua de usar un término que usó el presidente Cárdenas para un programa auténtico de repatriación, que desde luego nunca ha sido repetido en la historia después de Cárdenas, después del presidente Cárdenas. Y de esto hay desde luego libros escritos en Estados Unidos, particularmente The Unwanted, y en México Los mexicanos que devolvió la crisis, de Mercedes Carreras de Velasco, y pues en fin, esto ha sido objeto de una documentación bastante abundante. El hecho que quiero destacar
es de que ese retorno masivo que se especulaba iba a suceder no ocurrió. Y no solamente no ocurrió en México, no ocurrió el retorno masivo de la migración como resultado de la crisis económica en ninguna parte del mundo. Y esto es el hallazgo de la investigación que hizo Patrick Taran en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Es uno de los investigadores senior de la OIT, Patrick Taran, que produjo una investigación y una publicación sobre las consecuencias de la crisis económica en el mundo de la migración, y en donde encontró que este retorno no se había dado prácticamente en ninguna parte del mundo, y como se había esperado, ¿no?, que ocurriera. Ciertamente afectó a la migración, como ha afectado a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que se han salido de California y de Texas para irse a otros lugares, y que perdón, y que han hecho que los migrantes se agarren de clavos ardiendo para quedarse en Estados Unidos en lugar de regresar a México, que es la opción menos preferida, porque, en primer lugar, porque no quieren repetir los sacrificios que tuvieron que sufrir para llegar a Estados Unidos, sino por la información que tienen de México, que las cosas están peores en México que en Estados Unidos, como es la realidad. Y esto pues ha hecho que tanto la migración de México a Estados Unidos como la inmigración o transmigración de centroamericanos a México se están poniendo peores. El gobierno de México ha sido muy poco sensible y sobre todo ha cometido un grave error, y con esto voy a terminar, un grave error en un enfoque en el cual, desde una conferencia internacional sobre migración que se celebró en Puerto Vallarta a principios de este año, en donde el presidente de la República dijo: los principales enemigos de los migrantes es el crimen organizado. Y aunque en parte esto es cierto, le echa la culpa a los que no tienen ninguna responsabilidad de Estado en la violación a los derechos humanos, y excluye, y este es el punto principal, el reconocimiento de la responsabilidad de Estado, concepto de derecho internacional, responsabilidad de Estado, que en la legislación mexicana es responsabilidad patrimonial del Estado, y que tiene que ver con la exclusión de esa responsabilidad que hizo el presidente desde su discurso en Puerto Vallarta, y que luego fue, todavía peor, confirmada por su secretario de Gobernación, ilustre baja californiano, que dijo, como secretario de Gobernación, dijo: los únicos responsables de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes es el crimen organizado. Y ahí sí la acabó de amolar. El presidente dijo los principales causantes de la violencia, pero luego el secretario de Gobernación lo precisó: los únicos. Con eso estaba obviamente confirmando la exclusión de una responsabilidad en la participación tan abundante y tan bien documentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por los defensores de los derechos humanos, particularmente por para mí el campeón de la defensa de los derechos humanos en el sureste de México, que es el padre Alejandro Solalinde, y que él ha hecho las denuncias, como yo digo en mi artículo que publiqué ayer: no se había secado la tinta de la pluma con la que firmó la promulgación de la nueva ley de migración el presidente de la República, cuando ya estaban involucrándose agentes del gobierno de México en el secuestro masivo de un grupo de migrantes en el famoso tren La Bestia, que le dicen por la frecuencia con la que se cometen crímenes en contra de los migrantes en ese tren, ese recorrido que va de la frontera rumbo a Veracruz, y que hace unos días pues se publicó la noticia de este secuestro masivo
de migrantes centroamericanos que, siguiendo un patrón que es vergonzosamente frecuente, ocurren los hechos que son denunciados, las violaciones a los derechos humanos de los centroamericanos son denunciados por algún defensor de los derechos humanos, en el caso último el padre Solalinde, y que son inmediatamente negados por las autoridades migratorias de México, como ocurrió con el director del Instituto Nacional de Migración, que se llama Salvador Beltrán, y que inmediatamente dijo, eso no es cierto. Y que en la Cámara de Diputados no dijo esto no es cierto, pero dijo, no tenemos, nada más le faltó decir esto no es cierto, porque como se puede comprobar en su discurso, dice que no había tenido ningún reporte, que él había preguntado a la compañía de los ferrocarriles y que no habían reportado ningún incidente fuera de lo usual. O sea, dijo prácticamente lo que dijo el padre Solalinde no es cierto. Pero el patrón continúa. Usualmente en este tipo de situaciones en las que hay una negativa de las autoridades mexicanas, el acto seguido es de que alguien con la cola entre las piernas dice, ah caray, pues sí fue cierto. Y entonces reconocen el hecho como que sí fue cierto, como ha ocurrido en el pasado, y que obviamente pues esto responde a los hechos reportados por los defensores de los derechos humanos que así lo hicieron. Y esto seguramente va a venir, alguien va a salir con la cola entre las piernas a decir que esto sí, en realidad sí fue cierto. Pero la cuestión está en que las violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos se mantiene sin cambio significativo hasta ahora. Ojalá y que la nueva ley de migración dé pie para que esto cambie, pero esto todavía, el Colegio de la Frontera Norte sigue haciendo investigación en la Frontera Sur también. Entonces no tenemos reportes de que nada de lo antiguo ha cambiado. Y con esto doy término y perdón por excederme del tiempo que me habían asignado. Al contrario, doctor. Perfecto. Bueno, ahora viene la sesión de preguntas y participaciones de todos ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. O crítica o abucheo, también se valen. Héctor, por favor. Sí, gracias, doctor, gracias, muy amable por su presentación. Yo tengo una pregunta, doctor. Usted inició su plática señalando que para entender el fenómeno migratorio tiene que ser un análisis bilateral, una perspectiva bilateral. Y la pregunta va en este sentido. Teniendo un gobierno mexicano con visiones muy cortas en términos de los factores, las causas de la inflación, de la migración, ¿cuál sería la perspectiva de un gobierno ideal mexicano para establecer un diálogo productivo e integral que permita construir esta política binacional del fenómeno migratorio internacional? Gracias por su pregunta. Yo he perdido la fe en los mexicanos en su participación en algún cambio que mejore las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes, pero he ganado la fe en los mexicanos residentes en Estados Unidos, que somos lo mismo. No hay diferencia entre esos mexicanos de allá y nosotros, los que estamos en esta mesa, que somos mexicanos. No hay diferencia. Sin embargo, el cruce de la frontera tiene un efecto mágico sobre los mexicanos. Los mexicanos que cruzan la frontera dejan de tirar basura, respetan los altos, las señales de tráfico y se portan diferente. Yo he estado desarrollando una teoría que explica esta actitud como un racismo indirecto, un término extraño, pero que yo lo derivo de la teoría de Paulo Freire, de que hablaba él de que en todo subordinado, en todo explotado, hay un cierto resquicio de admiración del amo. Así lo llama él, admiración del amo. Y entonces lo que yo he estado escribiendo últimamente, todavía no publico nada sobre esto, es que el mexicano tiene este problema señalado por Paulo Freire de cierta admiración del amo. Es un síndrome. Y entonces
cuando llega a Estados Unidos empieza a sentirse gringo. Y esto, en algunos estudios que he hecho yo en Notre Dame sobre la asimilación de mexicanos en Estados Unidos, tiene ciertas bases, en el sentido de que los en mi propia investigación yo me encontré en una ocasión con una persona que había habido una pequeña problema entre mexicanos y centroamericanos en San Diego, que salió en los periódicos, se habían agarrado golpes, peleando por que los mexicanos protestaban porque los centroamericanos estaban vendiendo más barato. Y entonces se armó ahí un pequeño pleito, pues salió en el periódico, por eso me enteré, y entonces me fui a entrevistar a los que se habían peleado, y me encontré con un señor que me dijo, no, yo soy americano. Y entonces le digo, pues la verdad es que no parece usted muy americano. ¿De dónde es usted? No, pues soy de Tlalpujahua. Y entonces le dije, oiga, pero está en México, entonces usted debe ser mexicano. No, me dice, ya soy de acá. Y entonces le dije, oiga, ¿y cómo le hace usted cuando le pregunta a la policía que demuestre con los papeles? Entonces me digo, no, pues les saco los papeles, yo tengo papeles que demuestran que soy de acá. Era una copia al carbón de una solicitud de visa al gobierno de Estados Unidos, que algún abogado chapucero le había vendido como este era el papel que demostraba que ya estaba legalmente en Estados Unidos. Pero desde luego pues lo habían estafado, pero él ya se creía gringo y era pues de color tan serio como el que más en México, y o sea, de un típico mexicano, pero él ya se creía gringo. Y pues, pero esto les pasa a muchos mexicanos en Estados Unidos, y esto es ese racismo indirecto del que yo hablo, porque finalmente es una autodiscriminación como lo hubiera hecho el amo. En fin, todavía está un poco vaga mi teorificación de la respuesta, pero ciertamente estamos cortos los científicos de lo social en explicar el fenómeno de la diferencia en nivel de madurez política de los mexicanos en Estados Unidos respecto de los mexicanos en México. Y con esto espero dar respuesta a su pregunta. Gracias, Jorge, por la plática. Es muy interesante tus perspectivas y es sobre una de tus perspectivas. La pregunta que quería un poco hacerte es referente a toda esta cascada de leyes locales en los Estados Unidos, después de la de Arizona, que se han venido dando en los últimos 2-3 años y que de alguna manera vienen a endurecer la situación de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, que cada vez se crean mayores obstáculos para su posible integración en esta sociedad. Y la pregunta es muy simple, es decir, en un escenario, vamos a suponer, de que la administración de Barack Obama logra en el próximo año o año y medio lograr una reforma migratoria a nivel federal, ¿qué es lo que sucedería con todas estas propuestas de leyes locales? Es decir, se debe de regir por lo federal, eso nos queda claro, no hay de otra. Pero ¿qué sucedería con estos gobiernos locales que han estado promulgando fuertemente y cada vez un mayor número de legislaciones estatales por este tipo de endurecimiento hacia las poblaciones inmigrantes y particularmente en contra de la mexicana? ¿Cuál es tu escenario? ¿Cómo vislumbras? ¿Cuál es tu perspectiva en este tipo de situaciones? O si no se llega a dar esa reforma por la administración Obama, que a lo mejor no lo logra y hay mucha probabilidad, ¿qué es lo que va a suceder con estas locales? Déjame empezar por lo último. De acuerdo con mi perspectiva,
las posibilidades de que ocurra esa reforma son muy cercanas a cero. Y pues desde luego esto es resultado de mi observación del comportamiento de los políticos del Partido Republicano, en cuya plataforma política por escrito está muy clara su posición antiinmigrante. Y en la medida en que el presidente Obama no va a tener chance de aprobar una legislación migratoria antes de su salida, y probablemente en su segundo periodo, que es muy probable que sea reelecto, no seguro, pero muy probable que sea reelecto, sí podría ocurrir una legislación, esa reforma, que como dije inicialmente, pues de entrada no va a ser solución a los problemas asociados con la migración. O sea que en la contestación a tu pregunta, lo primero que diría es la probabilidad de que ocurra una reforma es cercana a cero. Por lo tanto, tenemos que pensar qué ocurriría con una reforma en el segundo periodo. Entraría en contradicción y lo más probable es que se politizara más el asunto de la migración, contrario a Obama. Esto sería algo que le traería un costo político a Obama muy fuerte y que pues exacerbaría el sentimiento antiinmigratorio, porque no resolvería nada y entonces estaría sujeta a una evaluación muy cercana a la promulgación de una reforma en la cual la migración continuaría, porque la migración no la van a parar con nada. La migración de México, Estados Unidos o la de Centroamérica seguirán entrando, probablemente baje un poco el número, como ha bajado el número de migrantes que entran, pero la baja no es muy significativa, anda cerca de 500,000 al año, y pues lo más seguro es de que sería un elemento nuevo de politización del tema migratorio en el contexto político general en Estados Unidos y en consecuencia ningún cambio significativo en las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes, en sus condiciones de... Pero las locales sí se confirmarían, se aprobarían. Esa es mi pregunta. ¿Van a confirmarse algunas leyes de estas locales? Yo creo que no, yo creo que antes de que ocurriera una reforma ocurriría una decisión de la Suprema Corte de Justicia que declararía anticonstitucional todas estas leyes y que tendría un efecto obviamente de desánimo de otras legislaturas que han ofrecido que van a imitar a la ley de Arizona, porque les lleva un costo económico muy alto en su relación económica con la federación. Entonces eso, pues, que ha sido un argumento para detener un poco esta avalancha, como la llamaste tú, de legislaciones. Primero, bueno, señalaba usted que el 90% de la inmigración en Estados Unidos es mexicana, bueno, pero hay un 10% de otras geografías, ¿no? Centroamericanos, sí, sudamericanos. Y la pregunta va orientada en este sentido. Las condiciones de vulnerabilidad están asociadas al origen geográfico o a la condición migratoria, digamos, a la situación de indocumentación, o hay una relación entre ambos, ¿no? O sea, la situación de los indocumentados centroamericanos o sudamericanos digamos, los hace más propensos a la vulnerabilidad, a la violación de los derechos humanos que las de los mexicanos. Te he encontrado diferencias en el sentido en cuanto a las diferencias de origen entre el universo de la inmigración en Estados Unidos. Para responder a su pregunta, creo que es importante precisar lo que entendemos en primer lugar por vulnerabilidad. Yo he definido vulnerabilidad como la condición que se impone a los migrantes de carencia de poder. Esa es mi definición de vulnerabilidad. En esto he diferenciado la carencia extrema de poder en un esquema teórico que ha sido publicado en varias partes. Y en primer lugar, pensar en ese tipo de situación derivada de esa condición de
de ausencia de poder que desde luego es inherente a todos los migrantes, sobre todo a los migrantes internos, que mientras no salgan del territorio mexicano hay una correlación directa entre su entrada al mundo de la migración, que empieza cuando salen de su casa para ir a buscar empleo en otros lados. Hay una relación directa entre la distancia de ese migrante de su casa y su vulnerabilidad. Entre más lejos de su casa, geográficamente, mayor será su vulnerabilidad, porque se pueden defender menos. Obviamente, en sentido inverso, cuando más cercanos están a su casa, se pueden defender mejor. Los de su casa lo defienden. Y esto se va perdiendo conforme la distancia se hace mayor. Eso ocurre mientras están en territorio nacional. Cuando llegan a la frontera y cruzan a otro país, la naturaleza de la vulnerabilidad cambia, porque entonces ya es la relación entre el migrante y el estado de la sociedad anfitriona, de la sociedad a donde llegan, porque lo más importante es quién es responsable del respeto a los derechos humanos del migrante. Mientras está en su país, pues es obviamente su gobierno. Cuando llega a otro país, es el gobierno de ese otro país. Y entonces, en el caso de la migración interna, pues la obligación, el accountability de respecto de los derechos humanos de los migrantes es el gobierno de México. Pero en cuanto cruzan, pues ya cambia de relación y es con el Estado receptor. Y entonces esto hace que el accountability sea diferente. El accountability por la responsabilidad del Estado receptor en las violaciones a los derechos humanos es la comunidad internacional. Es donde la comunidad internacional, cuando hay un patrón de violaciones a los derechos humanos, como ocurrió en Sudáfrica, pues la comunidad internacional reacciona con medidas para castigar a ese país, como ocurrió con Sudáfrica. Y lo mismo pues con la migración. Lo que pasa es que los países se han defendido diciendo que de acuerdo con el derecho internacional todos los países son soberanos para establecer limitaciones a la entrada a su territorio de extranjeros. Y esto es parte del derecho internacional y con eso se han defendido, aunque desde luego la teoría es muy clara de que no hay soberanía que valga para justificar los patrones de violencia repetidos en un país, como es el caso de la decisión reciente de Naciones Unidas de proscribir a Gaddafi. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra participación? Perdón. Tenemos dos Anas. Les voy a pedir que usen el micrófono porque nos están grabando y nos escuchan por internet. Entonces primero Ana Jatón y después nuestra colega que está. Ana. Ok, ¿es posible establecer alguna especie de relación entre el endurecimiento y el ambiente antiinmigrante con la caída de los principales sectores económicos de Estados Unidos? ¿Y qué cambios ha provocado esto en la dinámica migratoria de los mexicanos? No, más bien la relación es un poco al revés de lo que usted sugiere. Es decir, primero ocurren las condiciones económicas de disminución del empleo, de disminución de las posibilidades de encontrar un trabajo bien remunerado, de la disminución de real de los salarios. Y esto pues ocurre como consecuencia de la crisis, y esto es en un ambiente de anti-inmigración que ha predominado sobre todo en el presente. Está creciendo el ambiente anti-inmigrante en Estados Unidos. Por eso es de que yo he hecho la predicción de que las cosas se van a poner peor antes de que empiecen a mejorar, y no veo cercana la fecha en que empiecen a mejorar. Pero bueno, quisiera saber si, bueno, en la opinión de usted
esta falta de empleo, que si bien no ha motivado, por ejemplo, el retorno de los mexicanos, o sea, no es el retorno masivo, más sin embargo sí hay quienes están regresando, ¿no? Y entonces esto podríamos verlo como una especie de cambio en lo que ha sido la migración de los mexicanos. Lo que pasa es que es muy poco significativo, porque déjeme hacerle una salvedad. El retorno de mexicanos migrantes de Estados Unidos siempre ha ocurrido. No ha habido año en que no haya retornos. Lo que pasa es que pues esto se ha politizado y se ha confundido con las mezclas con la crisis económica. Pero siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que ese retorno masivo del que se hizo especulaciones por todos lados, ese es el que no ha ocurrido, pero sí ha ocurrido un cierto retorno. Nosotros lo medimos en el Colegio de la Frontera Norte, las investigaciones derivadas del proyecto que seguimos haciendo en la frontera, demuestra pues de que se siguen manteniendo los retornos, pero de que no han subido de una manera espectacular como se esperaba. Y pues yo creo que eso va a permanecer, no creo que vaya a cambiar. Como probablemente usted sepa, otro indicador son el flujo de las remesas, y las remesas han empezado a subir de nuevo recientemente en el último trimestre, de nuevo, porque habían bajado de 13 a 15%, pero han empezado a remontar otra vez. Gracias. Por favor, si toma el micrófono y nos dice su nombre y de dónde Mi nombre es Yolanda Silva, soy estudiante del doctorado de aquí del COLEF. Mi pregunta es si desde su punto de vista, ¿qué probabilidades hay de que el Estado mexicano responda realmente por las agresiones que están sufriendo los migrantes centroamericanos en nuestro país? Si vemos que la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado mexicano pretende que se evalúen los daños o las indemnizaciones que posiblemente pueda dar con la Ley Federal del Trabajo, y si vemos el apartado de esa ley, pues los migrantes no están ni en el camino de su trabajo a su casa, ni en un lugar de trabajo. Tiene usted razón, hay esa incongruencia que desde luego no se resolverá hasta que no sepamos qué pasa con la prometida reforma a la Ley Federal del Trabajo en las sesiones extraordinarias que se acaban de concertar, y que no sé si se vaya a cumplir esto, pero en los diarios de ayer dicen que ya hay un compromiso de tanto del PRI como del PAN y del PRD, de que haya sesiones extraordinarias donde uno de los propósitos es resolver sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo. O sea que ahorita estamos en veremos, pero lo que usted señala es muy cierto, y es desde luego una incongruencia que haría nugatoria lo que establece la Ley Mexicana de Responsabilidad Patrimonial del Estado por las violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Yo quería hacer una pregunta respecto al inicio de su intervención, respecto a esta, no tanto que las migraciones sean bilaterales, sino que convenga que su gestión sea bilateral, es decir, sobre las políticas, ¿no? Y sin entrar en el análisis que creo que se puede argumentar bien, ¿no?, de que las migraciones mejor gestionadas han sido cuando han sido gestionadas desde el punto de vista bilateral. Pero ahora, desde su puesto de relator en Naciones Unidas, quería saber un poco su impresión y su perspectiva sobre aquel marco, porque la verdad es que luego no he seguido cómo ha funcionado, el marco multilateral para la gestión de migraciones laborales que aprobó la OIT hace unos años. No sé, su perspectiva sobre esto, su análisis de ese marco multilateral que va, creo, en la misma dirección de lo que usted señala. Muchas gracias por su pregunta. Cuando fui a hacer mi visita oficial con mi carácter de relator de Naciones Unidas a Senegal, me sorprendió mucho ver un barco muy grande de la Guardia Civil Española, ciertamente muy cercano a la costa de Senegal. Yo dije, ¿qué hace aquí un barco español en aguas territoriales de Senegal? Y luego me enteré de que Senegal y España habían hecho un convenio bilateral
para que la Guardia Civil patrullara la costa de Senegal para evitar que las pateras que salían de Senegal rumbo a las Islas Canarias y de ahí a España se suspendiera por la cantidad de muertos que había habido de senegaleses que morían en el mar por una travesía tan larga como la que era de Senegal a las Canarias. Y entonces, este convenio había sido súper eficiente. Desde que entró en funciones la Guardia Civil, que lo que hacía es patrullar la costa senegalesa y no dejaba pasar ni un barco extraño, que usualmente, pues obviamente se dirigían a Europa. Y entonces el número de muertos bajó a 0. Mientras yo estaba ahí se publicó el dato. Y pues esto desde luego podríamos decir que es un hallazgo feliz de un acuerdo internacional en la que Senegal no tuvo empacho en ceder soberanía para que entraran barcos de la Guardia Civil Española a patrullar las costas senegalesas, cosa que se ha mantenido hasta donde tengo noticia. Y esto pues es uno de los antecedentes más felices, digamos, en términos de un hallazgo empírico, como es la disminución a 0 de las muertes de migrantes en el mar, migrantes senegaleses. Y pues también ha habido otros casos también muy positivos. Uno de ellos es entre Marruecos y España y Francia, que es muy reciente, y es el enfoque que ha recomendado Naciones Unidas, el enfoque o bilateral o multilateral que corresponda a los datos de los flujos reales, que si son bilaterales, pues bilaterales, si son multilaterales, pues en consecuencia. Pero de esto hay pocos ejemplos porque los países de recepción, sobre todo los de mayor volumen de recepción, número uno, se resisten a reconocer que el fenómeno tenga causas multilaterales, como lo hace Estados Unidos. Algunos países en Europa sí lo han reconocido. España es uno de ellos, que ha buscado negociar con varios países del Magreb acuerdos bilaterales. Pero el hecho es de que no se reconoce la demanda, la demanda que es endógena en los países de recepción, ni se reconoce, ni hay conciencia social ni política de la responsabilidad que se deriva de producir una demanda. Y entonces, pues, esto es lo que es ausente. Y esto, desde luego, pues fortalece los sentimientos de xenofobia. Bueno, yo quería preguntarle sobre cómo se ve desde la visión de Naciones Unidas, desde la relatoría, la participación de los gobiernos centroamericanos en toda esta ola de secuestros que usted mencionaba, se han venido registrando en los últimos 2 años, 3 años, ¿no? Tengo la percepción de que el protagonismo ha sido de bajo perfil, o sea, la actuación de los gobiernos centroamericanos ha sido de bajo perfil en esto, y tiene mucho que ver con esta concepción que usted expresaba en torno a la vulnerabilidad de los migrantes, ¿no? Pues tiene usted razón, ha sido de muy bajo perfil, de una muy clara timidez, podríamos decirle, de parte de los gobiernos centroamericanos, que empieza a cambiar. Ya el gobierno de Guatemala y el gobierno de El Salvador han hecho reclamaciones cada vez más fuertes respecto de sobre todo el último secuestro, de lo ocurrido en, Medias Aguas, Veracruz, en el que más de 40 migrantes centroamericanos fueron secuestrados. Y entonces el gobierno de Guatemala y el gobierno de El Salvador le dijeron a México: oye, pues dame cuenta de esto, tú mismo estás diciendo que hay centroamericanos entre los secuestrados, pues dame más informes, quiénes son,
¿Y cómo ocurrió? ¿Y qué vas a hacer? Bueno, esto ya empezó a ocurrir. Ya hay una reclamación formal de la Cancillería del Gobierno de El Salvador al Gobierno de México para hacer una investigación que responda en términos legales de qué es lo que pasó con este secuestro. Y esto ocurrió después, esta reclamación que salió en la prensa que hizo el Gobierno de El Salvador fue 2 días después de que el director del Instituto Nacional de Migración negara la existencia del secuestro. O sea que seguramente por eso esto va a estimular que alguien por ahí salga diciendo, ah caray, siempre sí hubo secuestro. ¿Alguien más desea participar? Bueno, yo quiero, aprovechando que estoy aquí, hacer una pregunta. Usted, bueno, yo no sé de derecho, tampoco sé de derecho internacional, y me gustaría si usted puede abundar un poco más en esta responsabilidad patrimonial del Estado. A mí no me queda del todo clara esa responsabilidad patrimonial del Estado frente a los derechos humanos de los migrantes. ¿Cómo no, Maru? Gracias por tu pregunta, porque si esto a mis estudiantes tampoco les ha quedado muy claro. Y es de que los policías representan al Estado en la medida en que el Estado les ha cedido el poder del cual es titular el Estado mexicano de recurrir al uso de la fuerza en el cumplimiento de la ley. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza para hacer respetar la ley. Y entonces esa facultad del Estado mexicano, que es parte de la noción de soberanía, se le traslada de alguna manera, más que simbólica, legal, al policía que actúa a nombre del Estado en las acciones de lo que llaman en Estados Unidos enforcement of the law, que es un término que usualmente me cuesta trabajo traducir, es la puesta en práctica de la ley. Y entonces esta facultad que de alguna manera traspasa el Estado mexicano al policía hace que el Estado mexicano sea responsable en términos internacionales, desde luego nacionales también, pero es otra materia que es en derecho es separada, en términos de la responsabilidad que tiene el Estado mexicano frente a otros estados afectados por las acciones ilegales de los agentes de gobierno, que son los policías. Y entonces la ley de responsabilidad patrimonial lo que establece es el derecho que tienen los estados victimados, o sea que tienen sus nacionales fueron victimados, a reclamar indemnización al Estado mexicano por los efectos de la violación cometida en su contra. Y esto pues es algo de lo cual no hay realmente gran conciencia. Y yo le mandé bueno, yo escribí sobre esto en mi columna, que desde luego pues es periodística y no tiene muy grande permanencia, pero el representante de la OIM me escribió preguntándome más detalles y entonces le mandé el trabajo que preparé con vistas a esta publicación a la que tú me invitaste, que ya casi tengo terminado. ¿Alguna otra pregunta? O como dice el doctor, comentario, queja. ¿O abucheos? Bueno, críticas. Si no tienen más preguntas. Ana, adelante. Un poco en lo que preguntaba Lorenzo y Rodolfo, en términos de lo local hacia lo multilateral. En Nuevo León están promoviendo un acuerdo de trabajo temporal con el gobierno de Utah para empezar a tratar de regularizar y experimentar, buscarle como el lado bueno a la migración y volverla a tratar de meter en un track más ordenado. En este sentido, en el ambiente, porque bueno, igual en el periódico en Utah se está promoviendo una ley antimigrante al mismo tiempo que se está negociando este acuerdo.
¿cómo impacta este espacio y estos ambientes locales, comunitarios, en las posibilidades de elección de los estados y a nivel federal? ¿Y cómo impactaría en esta propuesta que usted hace? Bueno, tiene que ser bilateral, etcétera. No tengo como muy claro cómo hacer una pregunta concreta, pero como que hay muchos sí lo espacios. entiendo. Lo que pasa es que esto se presta a mucha confusión en Estados Unidos. Desde luego, el estado de Utah no tiene facultades para firmar un convenio, ni las tiene el estado de Nuevo León. O sea, es algo que de principio es ilegal, pero sí pueden negociar. Eso es lo que están haciendo. Y yo estoy muy atento a esa experiencia, que creo que no va a resultar, porque no se han dado cuenta de las contradicciones en las que entra, sobre todo con la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe a los estados entrar en materia migratoria. O sea que, pues ahí yo sería pesimista respecto del futuro de esa negociación, aunque es una idea muy interesante, totalmente nueva. Es más, yo tengo la hipótesis de que en el futuro, no muy lejano, los gobiernos de los estados tenderán a negociar condiciones sobre los migrantes, los migrantes tanto de ida como de vuelta, y presionarán a sus respectivos gobiernos federales para que auspicien un acuerdo migratorio. Pero esto es algo que es una hipótesis que todavía no tiene una demostración empírica. Gracias, Ana. ¿Alguien más? ¿Podemos aprovechar la presencia del doctor? Perdón, ¿podemos aprovechar la presencia del doctor y su sabiduría? Él suele decir que la diferencia es los años que tiene en esto, ¿no? Eso habla de mi vejez. No, en el terreno y en el tema. Bueno, sí, te presentas, por favor, te lo agradezco. José Rodríguez, de la Universidad de Sonora, Unidad Nogales. Justamente, ahorita que dices a lo último con respecto a Ana, que eres pesimista en las relaciones que están estableciendo Nuevo León y ¿quién era? ¿Austin? Utah. Entonces pregunto, ¿qué hacen los gobernadores transfronterizos? ¿Qué hacen las comisiones transfronterizas? ¿Qué futuro le ves tú a las posibles relaciones transfronterizas, acuerdos transfronterizos en términos de educación que, por ejemplo, impulsan la Comisión Sonora Arizona y muchos otros acuerdos que hay entre, por ejemplo, en cuestiones de binacionales de protección ambiental, etcétera, etcétera? Es decir, entonces, ¿esto está en el aire? Sí, totalmente en el aire, porque las negociaciones entre gobiernos mexicanos y gobiernos estatales o federales de Estados Unidos está en contravención de lo que establece la cláusula 10ª del artículo 89 de la Constitución mexicana, que establece la exclusiva facultad de la Federación para involucrarse en acuerdos internacionales. Esto es solamente, esto es una de las facultades del presidente de la República. Eso es lo que establece la cláusula 10ª del artículo 89. Entonces, en la medida, como dije antes, las negociaciones no están prohibidas y ocurren todos los días. Es parte de la práctica de casi todos los gobiernos fronterizos. Pero la formalidad de esas relaciones ha sido algo de lo cual la Cancillería mexicana ha sido muy celosa. Y entonces las han apoyado en la menor parte de los casos, es más bien una excepción que la regla, y las han dificultado en la medida en que les hace sentir que peligra su derecho exclusivo de involucrarse en la materia de relaciones internacionales. Pero es otra de las cosas en las cuales la Cancillería está mal, está contra la historia. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta interesante sesión, no solo la conferencia del doctor, sino la sesión de preguntas que enriquece siempre lo que el expositor nos ha presentado. Tenemos ahora una pausa.